escribiendo para la bandita, y entonces papas ganar. Entonces ahí está más o menos. Y bueno, vamos a ver, dice, ahora vamos al otro tema, ¿no? Con esto del trivio y el cuadrivio. Bueno, esto lo vamos a ver más en filosofía, pero lo voy a mencionar ahorita rápidamente. En la Edad Media, y sobre todo en Europa Occidental, se desarrolló un sistema de pensamiento. En la Edad Media se desarrolló un sistema de pensamiento que se le conoció con el nombre de la escolástica, ¿no? El pensamiento occidental, ¿no? Este era el pensamiento occidental. ¿Cómo se le llama al pensamiento occidental de la Edad Media? Se le llama escolástica. ¿Qué es la escolástica? El pensamiento occidental, ¿no? Oiga, profe, ¿no que era el cristianismo? Sí, sí era el cristianismo, el catolicismo, pero hay una filosofía que respalda al cristianismo de esta época, que es la escolástica occidental. De hecho, en las universidades o en las pocas universidades que se tenían en aquellos años, habían dos grandes disciplinas, una que era el trivium y otra que era el quadrivium. El trivium eran disciplinas o conocimientos relacionados con la gramática, ¿no? Con con la gramática, ¿no? Ah, rayos, ¿quién puso el block Mayus? Gramática, retórica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo del hablar o saber hablar y la lógica. Y en el quadrivium todo lo que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con matemáticas, como que, como la geometría, la astronomía está relacionada con la matemática, la aritmética y la música. Esta era la base del sistema filosófico de la Edad Media, el pensamiento escolástico, que ya cuando entremos a filosofía, pues lo vamos a ver más o menos rápidamente, ¿no? Entonces recuerden que el trivium eran las disciplinas relacionadas con todo lo que tenga que ver con el lenguaje, la gramática, saber pronunciar, saber decir, saber hablar correctamente, la retórica, saber convencer, la lógica, establecer argumentos razonables, ¿no? Y el quadrivium tiene que ver, está relacionado con todo lo que tenga que ver con números, ¿no? Con matemáticas, con números, geometría, obviamente, ¿no? Astronomía, pues tiene que ver con números, ¿no? Aritmética, pues también, ¿no? Con números, y la música, profe, ¿no? Que tenía que ver con números, pues también, ¿no? Las notas, el cuaderno pautado, se escriben en escalas de 4/4, de 5/4, etcétera, ¿no? Ok, entonces, ahí está, ¿no? Ese es el sistema de pensamiento de la Edad Media. ¿Cómo se conoció al sistema de pensamiento de la Edad Media? Se le conoció con el nombre de, de, de la escolástica. Los idiomas también van a evolucionar, que ya se los expliqué, ¿no? Los idiomas como el portugués, el rumano, el catalán, el gallego, las lenguas romances, ¿no? Y, en fin. Nosotros esto.
Mm, ok, ¿qué más? Bien, entonces vamos a mencionar, ¿no? Ahora sí, por fin vamos a mencionar qué cosa es esto de el modo de producción. Modo de producción, modo de producción de la Edad Media, modo de producción de la Edad Media. Vamos a ver qué es eso, qué es un modo de producción. Primero vamos a responder a esta pregunta, ¿qué es un modo de producción? ¿No? Primero vamos a responder qué es un modo de producción. Allá. ¿Qué es un modo de producción? ¿A qué le llaman esto? Igual tú vas para economía, ¿verdad? Creo que vas para economía. Esto lo vas a, este es el ABC, carnal. Este es el ABC de la economía. Lo van también confundido como tu compa, ¿no? Que la tasa de interés, el modo de producción, ¿no? ¿A qué se le llama el modo de producción? Es una forma, una manera, una forma, una manera, un estilo de producir, bueno, es producir, ¿no? Es modo de producción, es una manera de obtener, ojo, para evitar de obtener lo que necesitamos. ¿Ah? ¿Qué es el modo de producción? Es una forma de obtener lo que necesitamos, ¿no? Por decir, vamos a poner un ejemplo de lo que necesitamos, ¿no? Para vivir, ¿qué es en el cual, qué cosas básicas necesitan para vivir? ¿Qué es lo que necesitan para vivir, básicamente? Profe, lo que necesitamos, una de las cosas básicas que necesitamos, una de las cosas básicas que necesitamos es cosas básicas, elementales, ¿no? Este, alimento, alimento, comida, ¿no? Comida, necesitamos comida, porque si no comes, te mueres, ¿no? Entonces, agua también, carnal, ¿no? Pues si no, ¿cómo te bajas la comida? Muy bien, agua, agua, agua. ¿Qué más necesitamos para vivir? Porque no solamente de palabras bonitas vive el hombre. No sé, así como me dijo la aquella, ¿no? Yo no vivo de amor, carnal. Uy, perdón. Ándale, ¿no? Vestimenta, ¿no? Ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué necesitamos para obtener estas cosas? Hay una actividad que necesitamos hacer para obtener estas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Agri- Agricultura, más o menos por ahí va, tibio, tibio. Lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos hacer es una actividad, obviamente por decir mira, fíjate, Mariana, para obtener vestimenta, para obtener ropa, no necesitas la agricultura. Ajá. Sí, porque ni modo que hasta ahorita yo no he conocido un árbol de pantalones que dé pantalones, ¿no? Lo que necesitamos es una actividad que se llama trabajo. Lo que necesitamos es una actividad que se llama trabajo. Si nosotros trabajamos, entonces obtenemos comida, agua, vestimenta y todo lo que necesitemos para vivir. ¿Ah? Si nosotros trabajamos, conseguimos comida. Si uno va a trabajar, también necesita agua. Oye, profe, pero el agua no es cuando llueve. Bueno, si quieres, puedes tomar agua de la lluvia, pero no va a ser suficiente para saciar la sed. Ahora también el agua sacia la sed, pero también necesitamos de, eso, ¿no? de otros líquidos, ¿no? Vitales, amargos, espumosos, para, ¿no? Entonces, el trabajo. Ahora,
La manera en la que se trabaja, la manera en la que se trabaja no siempre ha sido la misma. A lo largo de la historia, los seres humanos han trabajado de forma diferente, ¿no? Ahora lo que rifa es el trabajo en casa, ¿no? El trabajo en, ¿cómo le dicen? El home office. En la actualidad es el home office, ¿no? Ya saben, ¿no? Todo por internet, ¿no? Ahora de lo que se trabaja es del Uber Eats, ¿no? Del Uber, ¿no? Eh, a la Edad Media, pues no, se trabajaba totalmente diferente. Entonces, eso es lo que es un modo de producción, un modo de producción. A lo largo de la historia de la humanidad han existido a lo largo de la historia han existido cuatro modos de producción, ¿no? ¿Cuántos modos, cuántos modos de producción han existido? ¿Cuántos modos de producir? ¿Cuántas formas de trabajar y de obtener lo que necesitamos han existido? Primero, existió una forma de producción, de esa no les van a preguntar, pero nada más se los menciono, que se le conoce con el nombre de comunismo primitivo, ¿no? En el comunismo primitivo, donde se decía que todo es de todo. El comunismo primitivo, primitivo, ¿no? El comunismo primitivo. Esa es una manera de producir. Después existió otra forma de producir, que a lo mejor les preguntan de esta, que se le llamó esclavismo, ¿no? El esclavismo, que fue otro modo de producción. El esclavismo. Bien, el modo de producción esclavista o esclavismo. ¿No? Y después el modo de producción feudalista, que fue el modo de producción que dominó, feudalista, fue el modo de producción que dominó en la Edad Media. Y finalmente existió o existe todavía en la historia un modo de producción que se llama el capitalismo. El que se dio en la Edad Media, el modo de producción dominante en la Edad Media fue el feudalismo. Ahora, del comunismo primitivo, resumen rápido del comunismo primitivo es que no hay clases sociales, ¿no? No hay clases sociales. En el esclavismo hay dos clases sociales, y ya lo vimos en una pregunta del Imperio Romano. ¿Cuáles son esas clases sociales del esclavismo? Los amos y ¿cómo se llaman? Y los esclavos, ¿no? ¿Cuáles son las clases? Esclavos, esclavos, los amos y los esclavos. ¿Cuáles son las clases sociales del feudalismo? Los señores feudales y los siervos, ¿no? Esas son las dos clases sociales de la Edad Media, ¿no? Los señores feudales y los siervos. Ahorita les explico en qué consisten. Y finalmente, en el capitalismo existen dos clases sociales, que es el capitalista y el capitalista y la proletaria. Los proletarios u obreros, como le quieran llamar, en fin. Pero el día de hoy vamos a ver el feudalismo, vamos a ver el feudalismo. Bueno, creo que sí nos da chance. Vamos a empezar por mejor del esclavismo.
el esclavismo que va a ser en la antigüedad, ¿no? El esclavismo. Vamos a hablar del esclavismo. Uh-huh. El modo de producción esclavista, el modo de producción esclavista. Uh-huh. Aquí existen, como ya les dije, dos clases sociales, los amos y los esclavos, ¿no? Los amos tienen un medio de producción, ¿no? Ah, rayos. ¿Qué cosa es el medio de producción? Es lo que... ok, déjenme agrego esta pregunta por aquí. No creo que entiendan, carnal. No, producción de medio. Vamos a poder más o menos una pregunta, ¿no? Una pregunta más o menos para que entiendan este rollo. 10, 8, 10, 9, 10, bien. ¿Qué es un medio, de un medio de producción? ¿Ah? ¿Qué es un medio de producción? Un medio de producción es eh, de manera muy sencilla, para no entrar en tanta terminología economicista, un medio de producción es lo que se necesita para trabajar, ¿no? Supongamos que Iván, ¿no? Que Iván es albañil. ¿Qué necesita para trabajar? El Iván para trabajar. ¿Cuál sería su medio de producción? Pues no sé, necesita la cuchara, el pico, la pala, ¿no? Esos se llaman medios de producción. Cemento, agua, un chalán, puede ser. Muy bien. Por decir, si Belén trabaja de Uber, ¿qué necesita? ¿Cuál sería su medio de producción de Belén? ¿Cuál sería su medio de producción de Belén? El carro, carnal, pues sí, obvio, ¿no? Y el teléfono de la app, ¿no? No me diga, Iván, ahora soy. Es el Mai, carnal. Ahí está el Mai, carnal. Vientos, el Mai. Dice, no me diga Iván. Vientos. Ahora, si Mariana quiere trabajar de Miss, de maestra, ¿cuáles son sus medios de producción? De un maestro, ¿cuál es el medio de producción de un maestro? No maestro, porque el maestro es Iván. Mariana va a ser maestra. ¿Cuáles serían sus medios de producción del maestro? Bueno, también puede ser maestra, ¿no? La Mayra, de Mayra, ¿no? Va a trabajar de Mayra. En mi época se le decía Mayra, ahora se le dice Miss. Ya acabé, Miss. Se dice Mayra. Pues el medio de producción de los maestros, pues, bueno, antes era el GIS, el GIS, el pizarrón, el GIS por si un chamaco estaba pajareando, órale, le aventabas el GIS, ¿no? Para que pusiera atención. La regla para dar reglazos al chamaco que se porte mal, esos son sus medios de producción del maestro, ¿no? Ahora pues es la computadora, las diapositivas y esas cosas, ¿no? Online, también medio de producción. Medio de producción es el Classroom, el Zoom, ¿no? En fin, eso también será el medio de producción. El medio de producción es lo que se necesita para trabajar, para realizar esa actividad transformadora que se llama trabajo, carnal. En fin. Entonces, los amos tienen un medio de producción. ¿Cuál es el medio de producción de los amos? El medio de producción de los amos. El medio de producción de MP, ¿qué significa MP? Medio de producción. El medio de producción es el esclavo. Pero, profe, pero los medios de producción no son las cosas, sí, porque el esclavo es una cosa, el esclavo es una cosa. ¿No? La actividad económica o qué hace el trabajo, esto me encanta, el trabajo del amo, ¿cuál es el trabajo del amo? El trabajo del amo es el
¿no? El trabajo del amo es el ocio. ¿Mm? En fin. Ahora, medio de producción del esclavo. ¿Cuál es el medio de producción del esclavo? Él trabaja con su vida, ¿no? Sí, trabaja con su vida, ¿no? Bueno, que no es su vida, ¿no? Vamos a poner, es la vida del... El medio de producción del esclavo es la vida, ¿no? Creo que, o sea, su cuerpo, para que me entiendan, ¿no? Vamos a ponerle su cuerpo, ¿no? Que utiliza es, para trabajar el esclavo utiliza el cuerpo, vamos a poner el cuerpo, porque no es suyo, ¿eh? No es su cuerpo. El cuerpo del esclavo no es el cuerpo del esclavo. El cuerpo del esclavo es cuerpo del amo porque el esclavo le pertenece en cuerpo y alma, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo que realiza, el trabajo que realiza el esclavo. ¿Cuál es el trabajo? Pues vamos a llamarle trabajo físico, vamos a llamarle así, trabajo físico. Un ejemplo, a ver, ejemplo de ocio, ¿no? Un ejemplo de un trabajo ocioso podría ser pensar. Pensar es un trabajo ocioso, ¿no? Pensar, hablar, el arte, el placer, en fin, son trabajos ociosos y eso lo hace el amo. En cambio, el esclavo se dedica a hacer cosas físicas, como cuál, ese cuate es el que va a la agricultura, cosecha, etcétera, ¿no? Ese sería, ¿no? Ese sería el ejemplo el esclavista, del modo de producción esclavista. Ahora, en el modo de producción, en el feudalismo, existen dos clases sociales. ¿Cuáles son esas dos clases sociales? El señor feudal, y otra clase social que ahorita les platico que se llama, ¿cómo se llama la otra clase social? La otra clase social se llama los siervos, el siervo, el siervo, ¿no? El siervo. Y ojo con la siguiente nota que les voy a poner aquí adelante, porque eso es la clave para entender cómo funciona el modo de producción feudal. Entre el siervo y el señor feudal existe un pacto llamado... A ver, ¿te acuerdas cómo se llama el pacto que existe entre el señor feudal y el siervo Mariana? Porque creo que tú ya lo viste más o menos. A ver, acuérdate. ¿Cómo se llama el pacto que establece el siervo y el señor feudal? Hay un pacto, un trato, un convenio que hacen. A ver, ellos... a ver, ¿cuál es? Empieza con V. Espere, ya le iba a quemar la respuesta, carnal, le iba a quemar la respuesta. Empieza con V. Ay, babas, no vieron nada, no vieron nada. No vieron nada, no vieron nada. Ahí está. A ver si era. Ah, ah, ya. Ahí está, ¿no? Ahí está. Tiene. Ya, bueno, ya está. Puntos.
Y entonces, Mariana, y vamos a jugar aquí esta onda, ¿no? Vasallaje, ¿no? Esto lo necesitamos porque esta palabra es muy importante. Esta palabra es muy importante, vasallaje. El vasallaje es un pacto que se hace entre el siervo y el señor feudal, el vasallaje. Entonces acuérdense de el vasallaje. Mariana, ¿no? Belén, no te vayas a olvidar del vasallaje. Iván, el vasallaje, cabrón, ¿no? Ahora, aquí tenemos las dos clases sociales. Vamos a ver su MP. ¿Cómo que su MP? Tu MP, ¿cuál es el MP del señor feudal? El medio de producción del señor feudal. El medio de producción del señor feudal es el medio de producción del señor feudal es la tierra, ¿no? La tierra, ¿no? Él tiene la tierra, el señor feudal tiene la tierra, tiene la tierra, ¿no? Y el siervo tiene cuál es el medio de producción del señor feudal, ¿no? Perdón, del siervo. No sé, vamos a llamarle, son varios, ¿no? Son varios los medios de producción, ¿no? Que son, por decir, instrumentos, instrumentos para la agricultura, ¿no? Instrumentos para la agricultura. ¿Qué instrumentos se necesitan para la agricultura? ¿Cómo se llama? La pala, el asadón, ese que va jalando un toro, ¿cómo se llama? El que va jalando un toro, el arado, el no sé, no sé, de agricultura, los fertilizantes, ¿no? Y el siervo cuenta con estos instrumentos, ¿sí? Entonces vean cómo tienen dos modos de producción, ¿no? Ahora, el trabajo, ¿a qué se dedica el señor feudal? ¿No? O sea, ¿de qué trabaja? Trabajo. ¿De qué trabaja este carnal? ¿De qué trabaja el señor feudal? Trabaja, él se dedica a la guerra, él es un guerrero, ¿no? Él es un guerrero, ¿no? Entrena y cuando va a la escuela le enseñan a guerrear. Y el siervo no es un guerrero, el siervo es su trabajo es agricultura, la agricultura. ¿Mm? Vean, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre los medios de producción del señor feudal y los medios de producción del siervo. Pero ya más o menos podemos ver cómo puede haber un intercambio, ¿no? Entre el señor feudal y el siervo, porque vean, el siervo tiene los instrumentos, tiene la pala, el pico, el asadón, todo lo necesario, las herramientas, tiene las herramientas para ser un agricultor. Él sabe cosechar el trigo, sabe cuidar la tierra, pero ¿qué le falta al siervo? Pues le falta la tierra, no tiene tierras, ¿no? ¿Y quién tiene tierras? El señor feudal. Y el señor feudal tiene tierras, pero no sabe utilizar la pala, no sabe utilizar el asadón, el hoz, ¿no? Que el hoz es un objeto que se utiliza para cortar el trigo, ¿no? No sabe utilizar esas cosas. Él sabe usar, él se dedica a la guerra, él sabe usar la espada, él sabe echar madrazos, pero no sabe este asunto. Y entonces lo que van a hacer estos compas, lo que van a hacer estas dos clases sociales, es que van a establecer un pacto, van a tener un cambio. Y esto es muy importante para entender el vasallaje y el sistema feudal. ¿Ah? El sistema feudal.
hay un pacto que van a hacer estos dos compas, ¿no? Ahora, hay algo que, por aquí tengo unas flechas. Hay algo que, ¿cómo se llama? Ah, hay algo que el señor feudal, ¿no? Hay algo que el siervo, ¿no? Hay algo que el siervo, hay algo que el siervo le da al señor feudal. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas, Mariana? ¿Qué es lo que le da el siervo al señor feudal? Algo que le da el siervo al señor feudal. Y el señor feudal también le da algo, el señor feudal también le da algo a cambio. Vamos a ver, Mariana ya contestó. No, no. ¿Qué es lo que le da a cambio? El siervo le da a cambio, él le da una parte de su producción, él le da una parte, él le da una parte de su producción, una parte de su producción, una parte de su producción, que esa parte de su producción puede tener diferentes nombres. Se puede llamar diezmo, se puede llamar mita, un M-I-T-A, mita, diezmo, que es impuesto, ¿no? Le da una parte de su producción. Hagan de cuenta que el señor feudal le dice, órale, puedes vivir ahí en esa tierra que yo tengo y la puedes cosechar. A cambio me vas a dar de lo que saques de la tierra, me vas a dar una parte de lo que produzcas. Si produces 10 costales de trigo, un costal me lo vas a dar para mí, venga a nuestro reino. Entonces, el siervo le da una parte de su producción, que tiene diferentes nombres, ¿no? Dependiendo de la región, es el nombre que se le da. Uno de los nombres más famosos es ¿cómo se llama? El diezmo. Ahora, el señor feudal, a cambio de qué le va a dar a cambio de que el siervo le da o sea, por una parte de la producción que recibe del siervo, el señor feudal le va a dar al siervo, así como el padrino. No, ya vean esa película, está buenísima, buenísima. Tengo una propuesta que no va a poder vender, ese es otro rollo. Le va a dar protección, ¿no? Lo va a proteger. ¿De qué lo va a proteger, no? Pues de otros guerreros, ¿no? O de alguien, saqueadores, de gente que anda por ahí, ¿no? Que roba, que mata, que se sube a las peceras y que dicen, órale, carnal, ya se la saben, ¿no? Entonces, de eso lo va a proteger, carnal. De eso lo va a proteger. Entonces, más o menos para que entiendan qué tranza, cómo es el feudalismo, ¿no? Para entender el feudalismo, es una alianza, o más bien, así se establecen las relaciones sociales de producción, es decir, la manera en la que se trabaja. ¿Dudas, preguntas, comentarios, acotaciones? ¿Cómo la viste, Mariana? ¿Dudas, preguntas? Belén, Iván, Talibán, dudas, preguntas. Este tema es importante. De hecho, si van a hacer el examen para la UNAM, este es uno de los temas claves. Este es uno de los temas claves si piensan hacer el examen de la UNAM, ¿no? Este es uno de los temas claves. Si no han entendido este tema, no van papas, ahí no. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de señores feudales, ¿no? De dos tipos de señores feudales. Recuerden que los señores feudales se dedican a la guerra y hay dos tipos de guerra. Está la guerra militar, ¿no?
y está la guerra ideológica. Vamos a hablar de dos estamentos, ¿no? Y de dos estamentos dentro de los señores feudales. Estamentos, ¿no? Así como dos clasificaciones, estamentos de los señores feudales, ¿no? De los señores feudales, estamentos de los dos clasificaciones. Vamos a clasificar a los señores feudales, ¿no? ¿Por qué me estoy comiendo la L? Tengo hambre, canal. En fin. Recuerden que lo que estamos viendo aquí, señor feudal y siervo, estas son clases sociales, esas son clases sociales. Lo que vamos a ver aquí vamos a hablar solamente de la clase social de los señores feudales, pero vamos a dividirlo en dos. Vamos a dividir a los señores feudales que se dedican a lo militar y a la guerra ideológica. Ajá. Y vamos a ver los niveles que existen. ¿Ah? Los niveles que existen. ¿Por cuál quieres empezar, Iván? ¿Por los señores feudales que se dedican a la guerra militar o por los señores feudales que se dedican a la guerra?